Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. Arabus, no pretendo la guerra. Mas un rey está siempre atado a sus pieles y a la historia. Un rey puede otorgar la libertad a todos los pueblos, al más indigno esclavo, pero jamás se la puede otorgar a sí mismo. Siempre tiene la espada de sus antepasados sobre la cabeza, pidiendo pelea. Siempre está rodeado de fieles que encuentran motivos para iniciar la batalla. Solo tú, Arabus, tratas de unir y extender mi reino con la palabra y no con el arco. Más aún, teniendo a 100 consejeros como tú, yo no podría hacer nada. Desde mi mujer Atosa hasta la prostituta más enferma de Persia, todas las mujeres ofrecen libaciones a los dioses para que comience la guerra. Todos creen ciegamente en la victoria y en que esa victoria sobre la tierra de Palas les colmará de riquezas. Ni siquiera piensan en que algunos tendrán que morir. ¿Y qué podría hacer un hombre que ya está marcado antes de nacer? Llevo noches enteras soñando con sangre, Arabus, tratando de apartar con mis manos los presagios, y todo es inútil. Al despertar, el brazo de Atosa me rodea y sus palabras dicen: solo ese pueblo griego falta por doblegarse a tu poder. Esas palabras, Arabus, son las mismas que registran mis oídos al amanecer del día. Son las únicas palabras que escucho en palacio y en todas las calles de Susa. Las únicas palabras que los persas saben. Y en su odio quieren más. Y me comparan con Ciro y con Cambises, con los propios dioses. Y un rey, Arabus, es solo un hombre. Un esclavo de sus esclavos. ¿Sabes tú lo que mi más viejo general dijo? ¿Sabes qué palabras pronunció Artames? Estas. Un rey o se dedica a la guerra y es rey, o se dedica al palacio y a su hogar y es un vulgar ladrón. Artames fue cubierto de heridas luchando a mi lado. ¿Qué puedo contestarle? ¿Qué palabra sería exacta ante ellos? Hasta tú, Arabus, guardas silencio. Pienso en Grecia, Darío, en su cultura. Yo también pienso en Grecia, en su calma. ¿Por qué son tan orgullosos? ¿Por qué los hijos de Palas tienen tal serenidad? Cualquier pueblo temblaría ante mi poder y ellos prosiguen impasibles en su orgullo. Si tuvieras en Persia un poeta como Frínico, tendrías el orgullo griego y una hermosa razón para la lucha. No importaría tu derrota si llegase, porque más se hablaría de ella como de una gloria que huye que como de una desgracia irreparable. Es como si no les importase la muerte, porque una vez muertos tendrán a poetas que los harán inmortales. Esa es su serenidad, Darío. Su extraordinario poder que ninguno de nuestros generales advierte. Nuestros arcos son débiles ante su inteligencia. Y no hay nadie en todo mi vasto reino, un solo poeta que pueda compararse a los griegos. No, Darío. Tu pueblo ha cambiado la lira por el arco y la palabra por el grito. Tu pueblo está encendido en guerra desde hace largos años y solo se detiene a contemplar las batallas. Por eso grita y no habla, odia y no piensa. Es un maravilloso pueblo que está injustamente derrotado en su destino. La palabra victoria se borrará de sus páginas. Procura la paz, Darío. Procura que tus hombres se vuelvan hacia ellos mismos y tengan como aspiración sus vidas y no la de otros. La paz, Darío. La paz. ¿Cómo quieres que ordene paz quien no la posee? Aún es pronto para dar esa orden. He de luchar en contra de ti, proclamando la guerra, y en contra de mis generales, abogando por la paz. No puedo uniros, porque mi reino aún hostila. Todo parece unido y, sin embargo, no lo está. Porque el hermano vencedor todavía lleva en sus ropas la sangre del hermano vencido. Necesito una guerra que una a nuestro pueblo. Las guerras civiles solo se zanjan cuando los hermanos que eran enemigos se unen para combatir al extranjero. Solo entonces, mientras no llega a ellos ese concepto guerrero de la patria, los hermanos continúan odiándose porque la memoria les recuerda lo pasado. Y yo necesito un pueblo unido, aunque deteste la guerra. Necesito la lucha para hacer olvidar con las nuevas batallas nuestra guerra civil. Esa es mi razón, Arabus. A este traidor, Hipias, lo rechazo tanto como tú. Lo necesito en sus intrigas y mentiras.
en su cobarde odio de venganza. Un rey no puede disponer de la vida de los hombres y mandarlos matar, aunque se trate de seres como Itias. Aquí, en palacio, lo tengo que tener bajo mi real protección. Arahus, tú sí que eres feliz. Puedes hablar y maldecir con plena libertad y expresar en el día lo que pensaste en la noche. Pero yo, Arahus, tu gran rey, he de medir mis palabras y sonreír ante lo que detesto. He de permitir que mi cabeza se pueble de ideas que odio y que las mujeres de príncipes y generales atormenten mi reposo con sus caprichos. Todo he de admitirlo porque mi reino está precipitado en el tiempo. Esa es otra razón de guerra. Unir al pueblo persa en la victoria, entretener su ocio con el dolor de las víctimas y entonces edificar y sacrificar a mis soldados. Y aún, Arahus, me hablas de poetas, filósofos y artistas. ¿Qué más desearía yo que ser inmortalizado en el alma de mi pueblo? Que pasara la historia y la leyenda por la pluma de mis súbditos. Y sin embargo, amigo, esa posibilidad solo está en la lucha contra los griegos. Ellos, mis enemigos, pueden hacer una tragedia o un poema sobre mi vida. Tú ya sabes que nunca alcanzaré una victoria sobre los hijos de Palas. Nunca, Arahus. Porque mi pueblo no sabe escribir y yo carezco de tiempo para enseñarle. Si lucho contra Grecia, seré vencido por su cultura. Y si conservo la paz, seré vencido por la inquietud bélica de los persas. ¿Qué derrota escoger? Ese es mi problema, Arahus. El tiempo. Sí, Darío. Tus antecesores construyeron un reino sin tiempo, y el persa acostumbró su oído a la velocidad de la flecha. Tu pueblo no sabe detener, no sabe tener al tiempo. Y no hay persas que puedan edificar la palabra. Ni uno solo. Cuando Ciro y Cambises agrandaron el imperio, los fueron matando. Nuestros hombres se quedaron sin libertad, y sin libertad no hay arte posible. Creo que Persia ha crecido demasiado deprisa. Su esqueleto quedó débil, y solo tú y yo parecemos saberlo. Los dos entre millones de seres que gritan y se divierten. Como esta noche. Esta noche. ¿Por qué no destruyes toda esta farsa? Huye de ellos y marca con tu fuga la primera victoria de Persia. Huye, Darío. ¿Huir? ¿Dónde, Arahus? Tú ignoras que a Darío le está prohibido huir, que no se lo permite la historia. Tengo que permanecer en palacio, Arahus. Aquí, amigo, frente a vosotros. Fíngete enfermo, cualquier cosa. Darío no puede estar enfermo, Arahus. No me perdonarían esa debilidad. La fiesta de esta noche ha de celebrarse. Y tú y yo, por mucho que queramos, no podremos evitarla. Está anunciada. Y la aristocracia de Persia tendrá diversión. Se emborracharán de palabras sucias y falsas hasta quedar totalmente ebrios. Y tú y yo tendremos que sonreír y extender nuestro aplauso. Entonces, La ambición de un hombre es temible, pero aún lo es más la de un pueblo. Mis generales, Hipias y nosotros celebraremos un consejo antes de cenar. Mientras, los otros invitados bailarán y reirán, esperando mi palabra. ya sabrás. Sí, Arahus, sí. Esta noche habrá que decidirse por la paz o por la guerra. La verdad es que está ya todo decidido. Persia esperará mi palabra y mi palabra llegará. Quizá puedan convencer a Darío rey, pero no a Darío hombre. Mas rey u hombre, mi palabra no es nada. Mi voluntad y mi deseo no valen nada. Guarda este secreto. Darío, el gran rey, es tan solo un juguete del destino. Qué magnífico pórtico, introito para este acto, que escuchar esta escena de la primera parte del libro que hoy presentamos, del rey Darío y su consejero Arahus. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes.
En nombre del Grupo Editorial Sial Pigmalión y de la Fundación Universitaria Española tenemos el placer de darles la bienvenida a un acto muy especial, ya lo han podido comprobar. Cuando el teatro habla, nosotros debemos escuchar. Y en esta tarde vamos no solo a presentar un libro, sino de alguna forma vamos a reivindicar una figura importante de las letras españolas. Vamos a reivindicar un género, el género dramático, teatral, a veces tan denostado, y para ello contamos con la presencia de tres invitados muy ilustres y dos magníficos actores que han comenzado abriendo el acto. Gracias a Javier Lago y Daniel Miguel Áñez por ofrecernos este aperitivo. Yo estoy convencido que me vais a interrumpir más veces después, pero os voy a pedir un favor. Como se está grabando el acto, no os vayáis muy lejos del centro para que podáis salir nítidamente. Bien, hoy presentamos, como digo, Los persas, de Antonio Prieto. Para aquellos que no conozcan la institución donde nos encontramos, decirles que la Fundación Universitaria Española es una institución que alberga un magnífico fondo bibliográfico y documental en el que pues han realizado sus trabajos diferentes especialistas, profesores, alumnos, y que además nos permite periódicamente celebrar la presentación de obras de libros muy especiales. Por eso pues me van a permitir que comience con el capítulo ligado de los agradecimientos a la institución, a su presidente, don Gustavo Villapalos, y a don Javier Huerta, que hoy está aquí en calidad de coautor de la obra, de autor del estudio introductorio y de la edición, pero también es patrono de esta institución. Por eso, como no tengo normalmente ocasión de agradecerle al resto del patronato el respaldo que nos brindan, pues lo hago también aprovechando, ya digo, su participación en este acto. Pero hoy vamos a reivindicar a Antonio Prieto y vamos a presentar una obra, Los persas, que ahora analizarán los especialistas la importancia que tuvo en su discurrir profesional y literario. Nosotros pues queremos agradecer también a la Fundación que hayan creído conveniente que podamos volver a publicar esta obra en una cuidada coedición. Al menos lo hemos intentado. Me consta que el profesor Javier Huerta pues, ha hecho una corrección minuciosa, pormenorizada. Además, le recomiendo sinceramente su estudio introductorio, pero bueno, pues por nuestra parte también hemos querido ofrecer nuestro mejor quehacer profesional para ofrecer una obra bella por fuera y por dentro. Quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a doña Pilar Palomo. Ella, como catedrática universitaria, pues tendría justificada su presencia, pero además está representando al autor que hoy homenajeamos. Por eso le quiero dar las gracias por acompañarnos y, bueno, pues luego tendremos ocasión de hablar con ella, de escuchar lo que quiere decirnos y, ¿por qué no?, de hacerle alguna pregunta si lo consideran adecuado. Igualmente, contamos con don Francisco Gutiérrez Carbajo. Igual, catedrático de la UNED, pero hoy está también aquí, no solo como un gran especialista en teatro, que lo es, sino como director del comité científico de la colección Candilejas, en la que aparece publicada esta obra. Esta colección, Candilejas, aunque la pusimos en marcha hace unos cuantos años, recientemente ha sido reconfigurada, convertida en una colección con comité científico para que sea evaluada por las instituciones que se encargan de medir el prestigio editorial y la incidencia de las obras en la sociedad. Asimismo, don Javier Huerta es miembro también de ese consejo editorial, pero insisto que hoy está aquí como inductor, porque fue la persona que nos propuso la publicación de esta obra y el autor de ese excelente estudio introductorio. Por supuesto, aunque no esté en presencia, hoy, como digo, pues recordamos, homenajeamos a don Antonio Prieto, el autor, que de alguna forma pues, nos ha ofrecido un legado literario muy considerable y para nosotros es un gran honor
que forme parte de la nómina de autores del grupo SIEL Pigmalión, un grupo relativamente joven, de apenas 23 años, pero que nos honramos de haber publicado más de 1.850 obras. Eso sí, hay obras especiales como la de esta tarde. Por tanto, sin más dilación, me van a permitir que presente a Francisco Gutiérrez Carbajo. Como digo, una persona que para nosotros ha sido un puntal, un referente, pero especialmente un amigo al que queremos y admiramos. Un fuerte aplauso para él. Pues muchísimas gracias, querido Basilio. En primer lugar, un agradecimiento a la Fundación Universitaria Española, representada aquí dignamente por Javier Huerta Calvo. Un agradecimiento a la profesora Pilar Palomo y al gran editor Basilio, que no para, puede estar en la escuela diplomática con los grandes embajadores, dentro de poco con el torero El Fundi, es realmente una enciclopedia condensada. A mí me encargó de organizar este comité científico y tuve la fortuna, hablé con muchísimos. Yo creo que, desde mi punto de vista, desde mi hipótesis conjetural, son los mejores especialistas en teatro contemporáneo actual. Javier Huerta, César Oliva, otros muchos españoles, profesoras francesas, inglesas, alemanas, como Emmanuel Garnier, ahora rectora de la Universidad de Toulouse, Carol Eger, Isabel Reck, Kerstin Bauer-Funke, es decir, profesoras prestigiosas internacionalmente. Hoy estamos celebrando esta presentación de Antonio Prieto, que realmente es una persona admirable. Yo no tuve la fortuna de ser su alumno, he coincidido brevísimamente con él en algunas ocasiones y con Alberto Blecua en algún seminario, pero siempre a Antonio Prieto y a Pilar Palomo les he profesado un gran respeto y una gran admiración. Los libros de Antonio Prieto, los libros de ensayo, yo los leía como libros de creación. Cuando estaba leyendo, por ejemplo, sobre Garcilaso, es realmente como si estuviese leyendo al propio Garcilaso. Me sucedía lo mismo que con Dámaso Alonso, cuando en poesía española estaba hablando, pues realmente oías ahí la voz del propio creador. Antes de ser catedrático de universidad, oposité a las cátedras de instituto, que eran bastante difíciles, con 5 ejercicios. Había 2 catedráticos de universidad ilustres, que eran el catedrático Francisco López Estrada, gran maestro de la literatura española, y un catedrático de lengua, Fernando Lázaro Carreter, un catedrático insigne de instituto, Ángel García López, cuyos libros de texto a veces estudiaban en aquellos cursos de comunes, y cuando la encerrona yo necesité algunos libros, pedí el ensayo semiológico de sistemas literarios y morfología de la novela. Solícitamente me lo entregaron, a pesar de que llevaba muchos libros, y pude realizar el ejercicio pues, con bastante éxito. Después, la Comunidad de Madrid me encargó una investigación y un trabajo sobre Madrid en la novela, fruto del cual se publicaron varios libros, y como es natural, pues yo entonces estudié una gran obra de Antonio Prieto, Buenas noches, Argüelles. De Antonio Prieto todo el mundo habla bien. A mí me hablaba muy bien un viejo editor, yo siempre me llevo bien con los editores, tal Giner, de la Cuesta de Santo Domingo. Yo hablaba de política, de literatura, de libros viejos, y su casa, su edición, era como la cueva de Zaratustra. El teléfono lo tenía pegado con celo y me decía: preséntate al planeta, que soy muy amigo de Antonio Prieto. Yo, que no iba escrito ni una sola, ni escribiría nunca ni una sola obra de creación, me llamaba la atención. Un sabio editor de hazaña, de novela, de muchísimos autores. Como dice muy bien Huerta Calvo, no, la obra de Antonio Prieto no es una adaptación, pero sí es una incursión en el campo de la historia, en el campo del mito, eso que han estudiado también pues, desde Lucas. A mí me han interesado mucho los trabajos de Walter Benjamin, y aprovecho para decir que ahora se han ampliado mucho los archivos de Benjamin
en Berlín y se encuentran muchísimas novedades. De Benjamin, aparte de que habla del teatro histórico en muchas páginas sueltas, en su tesis de habilitación, El origen del drama histórico, del drama barroco alemán, es una obra fundamental para mí, así como la de Lindenberger, etc. Y como diría Heidegger, nuestro mundo moderno es en muchos aspectos una continuación del mundo de Grecia y Roma. En esta tradición pueden inscribirse los persas de Antonio Prieto. Se trata, en la mayoría de los casos, de recreación de obras clásicas que, al no buscar la leceia, sino lo ficticio verosímil, el plasma o incluso el pseudos, gozan de amplia libertad para reconstruir el pasado. En el caso de los grandes creadores como Prieto, no se pretende ofrecer unas versiones exactas, sino reproducciones verosímiles. Se trata de reconstrucciones del pasado que aportan a su vez valiosas claves para la explicación del presente. Como decía Engels, hay que estar al día, es decir, hay que seguir la voz de la historia. Como la profesora Pilar Palomo y Javier Huerta Calvo van a hablar muchísimo y muy bien, mucho mejor que yo, por supuesto, de Antonio Prieto y de su obra, yo voy a limitarme a hacer unas reflexiones sobre este género de lo trágico que, desde mi punto de vista, puede llevarnos a entender mejor la obra de Prieto, y lo ilustraré con algunos fragmentos de la obra. Desde luego, como decía Lorca, hay que volver a la tragedia. Nos obliga a ello la tradición de nuestro teatro dramático. Si la poética de lo trágico, según Essondi, arranca de Aristóteles, la filosofía de lo trágico se consolida con Schelling. Las tesis aristotélicas están presentes en Luzán, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Scheler, Lucas, Unamuno. Hablaba de los conocedores de la historia, pero acaba de llegar también, me parece, Lourdes, una gran especialista en la obra de Antonio Prieto, cuya tesis doctoral tuve yo el honor de participar en la Facultad de Ciencias de la Información. Pues bien, Luzán, al abordar las pasiones trágicas, comenta que, según Aristóteles, en la tragedia se han de purgar las pasiones no por medio de la narración, sino por medio de la compasión y del terror. En esta línea, Javier Huerta Calvo expone en su excelente introducción: desde su superioridad atemporal, el coro contempla al monarca como si fuera una marioneta manejada por los hados y, en consecuencia, como una criatura digna de compasión. Luzán cita las opiniones de Jámblico, Robortello, Vincenzo Mayo, Pablo Benio, Piccolomini, Pedro Victorio, y cree muy acertada la opinión de José Antonio González de Salas, expuesta en su ilustración de la poética de Aristóteles. La tesis de la tragedia defendida por Hegel alcanzó gran repercusión, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, no tanto en el siglo XX, sobre todo en los estudios anglosajones y en los historiadores de Grecia. Puede verse, por ejemplo, lo que dice sobre el respecto Leski. Los investigadores actuales, sin embargo, en el modo en que la tragedia opera en la filosofía del espíritu de Hegel, lo ven como una parte fundamental de la constitución sistémica de la ciencia o Wissenschaft. Hegel defiende las tragedias como obras inmortales del espíritu y como modelos éticos. Un modelo ético es justamente la obra de Prieto. Walter Kottmann suscribe esta afirmación de Hegel, aunque discute sus conclusiones, y observa que la esencia de lo trágico reside en el enfrentamiento entre dos actitudes que pueden ser igualmente nobles y heroicas. Kottmann lleva a cabo un recorrido por el pensamiento filosófico desde Platón y Aristóteles a Max Scheler, pasando por Hegel, Nietzsche, Schopenhauer, rebatiendo las tesis de todos excepto las de Hegel y Nietzsche. Frente al concepto de amarte aristotélico que ha inspirado buena parte de los análisis sobre lo trágico, demuestra que el personaje no lleva en sí una mancha o una falta que explicaría el terrible desenlace. Antígona, Electra o Edipo están dotados de la virtud homérica del orgullo, tan repudiada por la teología de la resignación. Lo mismo puede decirse de los personajes trágicos de Shakespeare, como Macbeth o Ricardo III. Esta es también la condición de los personajes trágicos de Antonio Prieto. Así, en un momento, canta el coro en la obra de nuestro autor: ese niño que trae a Tosa cogido de la mano de Jerjes, el hijo de Darío, el fastuoso Asuero de la historia de Esther, heredará el orgullo persa y un día, cuando sea hombre, mandará a sus soldados que durante 3 días seguidos azoten al rebelde mar que no quiso obedecerle. Kant, Schopenhauer y Nietzsche analizan lo trágico considerando el principio de razón como propiedad del sujeto y no del mundo.
La crítica de Kant a las pretensiones del absoluto de la razón moderna abre un programa de rehabilitación de la tragedia y en este sentido la apertura de dicha posibilidad es indisociable de sus esfuerzos por representar el arte desde sí mismo. Como expone Heidegger en Kant y el problema de la metafísica, el autor de la crítica de la razón pura se asegura de su finitud y se atiene a ella. Heidegger parte de la concepción de lo trágico, no solamente de estas obras, sino de algún autor importante como Herder Lindel, que analiza, por ejemplo, la muerte de Empédocles. En el estudio de la angustia, en Ser y Tiempo, se manifiesta ya claramente su concepto de lo trágico como experiencia de la ambición, de la envidia, de la falta de hospitalidad. En los persas de Prieto lo expresa muy bien Darío cuando le dice a Hipias: en todos los pueblos del mundo sucede igual, sucederá siempre porque la envidia y la ambición están entre los hombres. Puedes marcharte, Hipias, disfruta en tu amor a Grecia con nuestra fiesta y nuestra hospitalidad. Schopenhauer valora la tragedia como el arte supremo porque representa la esencia misma de la vida. La tragedia pone al descubierto la condición mortal y desgraciada de la existencia humana. Por el simple hecho de nacer, estamos condenados a perecer, y no solo eso, sino que estamos condenados a sufrir permanentemente por querer vivir, o sea, por ser felices. Para Nietzsche, el arte es lo que redime y produce la catarsis. El arte nace de la dialéctica entre lo apolíneo y lo dionisíaco, según la tesis que mantienen el nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Sócrates y Platón, con su metafísica, renegaron de este mundo postulando otro celeste e inmóvil donde se aquietara la lucha. Eso mismo hizo el cristianismo y más tarde Schopenhauer. En cambio, la tragedia enseña a decir un sí absoluto a ese mundo de dolor, aunque se condene el sufrimiento, como hace Darío en la obra de Antonio Prieto. Que deje a mi pueblo sin la verdad y lo arrincone en nuestras falsas palabras, o que lo esclavice en nuestro suelo y les arrebate su pensamiento embruteciéndoles con placeres y juegos. ¿Es eso? Sería la única forma de esperar, sola esa, convertirme en un maravilloso monarca a costa del hambre y el sufrimiento de los mejores persas. No Arabus. Darío será rey de los hombres libres que puedan expresarse y no de los impotentes cobardes que lo aluden. En la interpretación que lleva a cabo Deleuze de Nietzsche, lo trágico no está formado en una relación de la vida con lo negativo, sino en la relación esencial con la alegría y lo múltiple. El héroe es alegre, la tragedia es abierta y dinámica. ¿Por qué eres tan negativo y agorero?, le preguntan los persas Darío a Arabus, que contesta: puede que, como ha dicho Celis, porque no esté vivo. Hay personas que están en nuestros días y no obstante pertenecen ya a un futuro, a un tiempo futuro. No viven el dolor y la alegría de todos. Max Scheler, en una de sus obras mayores, Formalismo de la ética, sostiene que existe una objetividad del valor que está fundada y es aprendida por la emoción. En su ensayo acerca del fenómeno de lo trágico, incluido en su libro El santo, el genio, el héroe, observa que todo lo que puede denominarse trágico se mueve en la esfera de los valores y relaciones de valores. Es la misma concepción axiológica que defiende en la obra de Antonio Prieto, Arabus, frente a Artemés. ¿Y sabes lo que es la historia? No se reduce a unos hechos fortuitos o a unas batallas más o menos heroicas. Es algo más grandioso. Hablo de una serie de valores individuales que se fijan en el tiempo para dar eternidad a una realidad colectiva. No nos engañemos, amigos. Estamos ante un gran pueblo que sabe dónde y por qué vive. La concepción clásica de la amartia como una de las raíces de lo trágico no está ausente, aunque desde otra perspectiva del concepto de angustia expuesto por Søren Kierkegaard. Si lo trágico ha sido definido como la lucha dialéctica entre dos fuerzas opuestas, para Kierkegaard la existencia considerada en el concepto de la angustia y en el tratado de la desesperación como la composición de dos fuerzas, lo finito y lo infinito. Si durante mucho tiempo la angustia fue asimilada al temor, él la presenta como una categoría existencial fundamental. Se lo expone muy claramente el coro a Celis en la obra de Prieto. No puedes seguir, no te lo permite la historia, hermosa Celis. Hubiera sido bonito seguir tu sueño, la realidad de tu presagio, tu angustia y rebelión. Hubiera sido bonito, pero has de detenerte aquí porque tu misión ha sido cumplida. La tragedia es de Darío, de los persas, y tu participación ha terminado. Sí, deja ya de llorar. Tus lágrimas no son lágrimas de guerra, de la guerra que juzgamos. Sonríe, sonríe un poco. Vas a seguir viviendo fuera de palacio porque tu juego en la tragedia ha terminado. No hay escrito más. Tu íntima tragedia, tu negro presagio,
tendrá lugar cuando estés fuera, cuando ya tus palabras se hayan separado de nosotros. Jean-Paul Sartre, que encuentra en Husserl, una de las fuerzas rectoras de la obra, toda conciencia es conciencia de algo, retoma de la filosofía de Heidegger su concepto de lo trágico, de la angustia, de la nada y del ser. El aparente pesimismo trágico lo supera Sartre recurriendo a la existencia del otro, partiendo del solipsismo clásico y oponiéndolo al mismo las actitudes de Hegel, de Husserl y de Heidegger. Sin embargo, para Descartes o Spinoza no hay conocimiento más que el que se tiene de sí. Y según Leibniz, las mónadas no tienen puertas ni ventanas, no podemos comunicarnos con los otros. Por otra parte, Malebranche reduce la comprensión del otro a un simple conocimiento por conjetura. Pero, frente a ello, Sartre afirma que yo no puedo definirme sino por relación al otro. Es la tesis de Antonio Machado. Es el problema de la mismidad y la otredad, de la relación con el otro, que se lo expone en nuestra obra Arabus ad Darío. Procura que tus hombres se vuelvan hacia ellos mismos y tengan como aspiración sus vidas y no las de los otros. La influencia de Sartre, además de la de Husserl, Heidegger, la Biblia y el Talmud, en totalidad infinito de Levinas, se acusa igualmente en el humanismo del otro hombre, donde expresa: yo no existo como sujeto, más que en virtud de otro que vela por mí y por el cual yo debo velar. Así que cada uno no es más que en la medida en que es responsable de otro. El porvenir es también lo otro, la muerte, pero sobre ello no tenemos poder. Y esta impotencia y esta finitud son los rasgos trágicos de nuestra existencia. Sobre este asunto también se pronuncia Arabus. Los mortales nos parecemos tanto que ninguno se libra de la muerte. Y más adelante, ¿a eso llamas victoria? ¿Crees que la muerte convence a alguien? Como diría Nietzsche, la muerte es un estúpido hecho fisiológico. La tragedia en nuestros días ha inspirado toda una tanatología teatral. Antonín Artaud afirma que el teatro, como la peste, es una crisis que se resuelve con la muerte o con la curación. En su obra El teatro y su doble, y en una línea semejante, Genet, que fue de especial importancia para Heiner Müller, coincide con este autor en la idea de que el teatro sería un diálogo con los muertos. Una postura semejante han defendido Cantor y Jean Fabre. Con la idea obsesiva de la muerte y la inspiración de Kierkegaard, Nietzsche y von Kleist, Unamuno asevera que es común a todos los hombres y a todos los pueblos el sentimiento trágico de la vida, que expresa nuestra sed de inmortalidad. Sed que la ciencia, dice Unamuno, ese cementerio de ideas muertas, no puede apagar. Tras la guerra apareció el resentimiento trágico a su muerte de la vida, impreso por sus nietos, y ahí ya, cuando habla de lo trágico, no es desde el punto de vista teórico, sino el conflicto que él tiene que padecer. Voy ya casi terminando, pero no quiero dejar de citar a los últimos teóricos de estos días sobre lo trágico. Lipovetsky, por ejemplo, no olvida el estudio de lo trágico en la era del vacío y en el imperio de lo efímero, en los tiempos hipermodernos, que abre paso de nuevo el concepto de era hipermoderna en el que no está ausente la naturaleza trágica del individuo en los tiempos del reinado de la moda y de la explosión del lujo. Aquí tenemos un gran dramaturgo, César López Llera, que en Pasarela Senegal hace toda una gran crítica de la moda. Sin embargo, nuestro amigo José María Paz de Gago está escribiendo toda una semiótica de la moda que sintetizó en una conferencia en el Casino de Madrid no hace muchos días. Según Lipovetsky, el optimismo característico de la filosofía de las luces carece de actualidad. Después de las catástrofes acaecidas en el siglo XX, los individuos están preocupados por su felicidad personal y con ambiciones limitadas que se ponen de manifiesto en su naturaleza trágica. El individuo hipercontemporáneo, según Lipovetsky, es más autónomo, pero también más frágil que nunca, en la medida que las exigencias se vuelven más grandes y pesadas. Pero a la vez se reafirma lo dionisiaco. La hipermodernidad es ir hacia adelante, en donde todo es exceso. Es el crecimiento de los límites. Michel Maffesoli, analizando la dialéctica de lo trágico, destaca en la etapa posmoderna el retorno de Dioniso frente a la primacía en la modernidad de la figura de Apolo o frente al esforzado héroe civilizador Prometeo. Desde mi hipótesis conjetural o aductiva es el fenómeno que se produce también en la obra de Prieto. La obra de Prieto, que como ya decía al principio, no es una adaptación, pero sí quizás una recreación en el sentido que dicen Genet, Petettini, Losma con el sistema modelizador secundario, o Dorot con lo de paragrama, etc. También me parece que puede ser analizada desde el punto de vista de la
teoría de los polisistemas de Turic-Catrice, donde dicen que si se trata de recrear un mito o un hecho mítico como el de los persas, han de tenerse en cuenta al menos dos estructuras significantes, la del mitos de la tradición aristotélica y la de los discursos literarios en los que el anterior se encarna. Antonio Prieto los tiene muy en cuenta. La profesora Pilar Paloma y Javier Huerta han expresado muy claramente este concepto de mito de Antonio Prieto. Dice Javier en la introducción: el mito, núcleo imaginario de Prieto, es ese fragmento de eternidad que merece permanecer, aunque el paso de los siglos obliga a revisarlo, a replantearlo, a desmitificarlo, tal como indicaba Bueno Vallejo. La historia de Prieto, continúa Huerta Calvo, es el pretexto para juzgar con el tema del tiempo y la obsesión por la pervivencia mediante la palabra, exactamente igual que ocurre con sus novelas. El pasado no se recupera con un sentido de mera arqueología, sino con la honda convicción de que su existencia debe condicionar nuestro presente en el sentido más constructivo que cabe imaginar. La obra de Prieto desprende sabor y saber y sabor, como diría Eugenio d'Ors. En este sentido, yo quiero terminar con el canto a la vida que le hace Celis Arabus. Me enseñó lo que era la vida, un muchacho lleno de fuerza, y entonces comprendí que vivía. Vivía, sí, más con hambre y trajes baratos que tenía que zurcirme. Y mientras yo vivía así, Sinda y otras damitas bobas de la sociedad tenían sus hermosos trajes de seda y tisú. Todo cuanto había soñado me lo estaba ofreciendo el general de Darío. Artamés me extendía su mano para entrar en el palacio y entré. ¿Y sabes por qué? Porque yo sentí en mí la vida, porque me la había mostrado un minero en sus labios manchados de carbón. Y yo tenía esa gran ventaja sobre las damitas tontas que nunca sabrán que viven. Sí, sí, Arabus, tu hijo también es la vida y yo amo la vida. La vida es endiabladamente difícil, lo comprobamos diariamente, que somos frágiles, que somos vulnerables, que solamente somos dueños de un destino incierto, pero como decían los clásicos y glosaba Machado, si la vida es corta, el arte es largo y además no importa. Muchas gracias. ¿Y tú, Arabus? ¿Por qué la paz? Existen numerosas razones. La primera... No quiero discursos, amigo. Quiero únicamente la respuesta. ¿Por qué la paz? Nosotros atacaremos y Grecia luchará en su terreno. Son inteligentes y conocen la situación. No aceptarán la lucha abierta. Atacarán en emboscadas y su armamento nos supera en esa clase de lucha. Poco a poco, tal vez en 50 años, habrán destrozado al ejército persa y atacarán nuestra tierra. Los griegos, Darío, saben tener paciencia y atacar. Has dado una contestación de guerra propia de un soldado. He dado mi última y más débil argumentación, mas quizá la única que se puede entender en breves palabras. Sí. Y ya lo había pensado. Será muy difícil, sí. Pero llevaremos la guerra por mar y por zonas abiertas. Este bloqueo puede hacernos fuertes. Muchas gracias de nuevo a Javier Lago y Daniel Miguel Áñez por este aperitivo, este intermeso. Luego les escucharemos al final para cerrar el acto también. Y muchas gracias al profesor Francisco Gutiérrez Carvajo. Bueno, él ya nos tiene acostumbrados a hacer un despliegue de su sabiduría con sencillez, con la sencillez de los grandes hombres y grandes mujeres. Pero es apasionante escucharle porque también él derrocha apasionamiento, ¿no?, en lo que hace. Bien, a continuación tengo el placer de presentar, como dijimos al principio, a Javier Huerta Calvo, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid, autor del estudio introductorio de la obra que hoy les presentamos y, bueno, pues que entre sus líneas de investigación fundamentales nos ha ofrecido una serie de obras fundamentales, importantes, imprescindibles, sobre el teatro del siglo de oro, sobre el teatro contemporáneo y también sobre poesía contemporánea. Tenemos el placer de ceder la palabra. Muchas gracias. Bueno, empiezo agradeciendo a Basilio el que efectivamente
en coedición con nuestra Fundación Universitaria Española, se haya brindado a publicar esta obra, la única obra teatral de Antonio Prieto, que es Los persas. Y también quiero empezar agradeciendo a Paco Gutiérrez Carbajo su acogida en la colección que él dirige dentro de la editorial Pigmalión. Él es un gran teórico e historiador del teatro. Tenemos una carrera muy paralela. Además, a los dos nos catearon en la misma oposición. Y ya saben ustedes que eso de la adversidad une mucho. Así que después ya sacamos la cátedra cada uno por nuestra cuenta, pero yo creo que aquel primer encuentro nos unió mucho, de manera que somos dos luchadores que hemos salido adelante. Gracias, Paco, por la lectura que has hecho tanto del estudio introductorio como sobre todo de lo más importante aquí en el libro, que es sin duda el texto de Prieto. Las cosas no vienen por casualidad, yo creo que hay algo, debe funcionar algo lo del destino. El caso es que un día la doctora Palomo me trajo un manuscrito mecanografiado con la obra de Antonio Prieto, Los persas. Desde hace tiempo ella sabía que yo estaba ocupándome del teatro español universitario. Y ella me dice, pues mira, yo guardo todos los programas de las representaciones que hicimos en los años 50 y que nos dirigió Antonio Prieto. Hay que decir que cuando todavía no eran esposo y esposa, no eran matrimonio. Pero bueno, allí debió empezar la historia, como en otros muchos casos, ¿verdad? Las sagas teatrales empiezan así. Y esta no ha sido una saga teatral, pero bueno, ha sido una saga académica, científica, universitaria extraordinaria, ¿no? Efectivamente, dentro de ese proyecto de teatro español universitario, que, bueno, por lo menos el Ministerio nos ha concedido la prórroga, nos han vuelto a conceder otro proyecto para tratar justamente el periodo de los 50 hasta 1975, que es verdaderamente apasionante, ¿no? Lo del teatro español universitario, hemos cumplido la primera etapa, que era los años 40, y claro, dentro de ese teatro español universitario tuvo mucha importancia el teatro que se hizo en nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Y a mí me gusta llamarla así, ahora unos la llamamos Facultad de Filología, como somos los filólogos, los de Filosofía la llaman lo de Filosofía y lo de Geografía e Historia por otro lado, ¿no? Pero esa fue la Facultad de Filosofía y Letras del decano García Morente, la que se creó en los años de la Segunda República, el edificio que luego fue destruido porque estaba enclavado justo en pleno frente durante los 3 años, así que imaginen cómo quedó aquello. Después hubo la suerte de que el mismo arquitecto que la construyó, pues la reconstruyó. Y en esa facultad nuestra, de la cual pues ha ocupado muy bien nuestro vicedecano actual, que es Santiago López Ríos, ¿verdad? Porque en el 50, era el centenario. En el centenario, no era el centenario, era el 75 aniversario, pues hizo una exposición extraordinaria, ¿no? En esa facultad hay un espacio sagrado, ¿no? Lo que yo digo el ónfalos, ¿no? Que es el Paraninfo. En ese Paraninfo se tenía pensado inaugurarlo con una función del auto sacramental de la vida sueño de Calderón y en los entremeses de Cervantes. Era una función del Teatro Universitario La Barraca y por detrás estaba, claro, Federico García Lorca,
como ocurre en tantos casos con los edificios españoles, se inauguran cuando todavía no están concluidos. Hay unas prisas por los políticos, ¿verdad?, de inaugurar aquello que todavía no está terminado. Y es lo que ocurrió. De tal manera que Lorca y La Barraca se tuvieron que ir al Teatro María Guerrero a hacer la función. Por cierto, que abriendo lo que luego sería una tradición, que está justamente también en el TEU, en el que Pilar Palomo intervino como actriz y Antonio Prieto como directora, que es que efectivamente también fueron al Teatro María Guerrero e iban al Teatro Español. Es decir, que había una especie de gran relación entre el teatro hecho en la facultad y luego en los escenarios, diríamos, que podríamos llamar del teatro oficial o del teatro comercial. En fin, me pareció realmente apasionante y, de hecho, la historia de ese Paraninfo está por hacer, ¿verdad, Dani? Está por hacer. Y Daniel, además de un excelente actor, es un excelente investigador y, bueno, pues ha aceptado el reto de historiar el teatro que se hizo en ese Paraninfo, por donde pasaron grandes personalidades, ¿no? Grandes personalidades. El TEU es una enmienda a la totalidad de esa tesis de Lerial que se dice que fue la cultura durante el franquismo, porque no se explicaría nada de lo que luego fue el teatro si no tuviéramos en cuenta lo que fue el Teatro Español Universitario. Es decir, fíjense ustedes en la dirección Modesto Higueras, que fue, por cierto, el primer actor de La Barraca y el que luego de la Guerra Civil y desde el otro bando siguió lo que Lorca había comenzado y hubo de dejar en 1935, un año antes de su muerte. José Tamayo, Alberto González Vergel, Gustavo Pérez Puig, José Fernández Montesinos, Juan José Alonso Millán, José María Loperena, Juan Antonio Hormigón, José Sánchez Sinisterra, todavía vivo. Estamos hablando de personas que están vivas. César Oliva, el gran autor que fue José Martín Recuerda, todos son producto del TEU, se inician en el TEU. Es decir, son los directores que han sustentado el teatro español y algunos de ellos maestros de los que ahora están dirigiendo nuestros teatros oficiales. Bueno, en la interpretación sería el cuento de nunca acabar, pero yo quisiera mencionar aquí los nombres de la gran María Jesús Valdés, que también hizo allí teatro con Modesto Higueras, hasta que enseguida pasó al campo profesional. José Franco, otro inmenso actor, además lo de inmenso le iba muy bien porque estaba orondísimo el hombre. Nati Mistral, fallecida hace no muchos años. El gran José Luis López Vázquez, que empezó allí haciendo escenografías para enseguida pasar a ser el gran cómico, el gran comediante que fue, ¿no? Valeriano Andrés, Nuria Espert, Francisco Valladares, Alicia Hermida, aún viva creo, Amparo Baró, ya fallecida, Alfredo Landa también, por supuesto, Juan Antonio Quintana, Juan Meseguer, estos todavía en activo. En fin, es una historia realmente extraordinaria y cuando la doctora Palomo puso en mis manos esos programas vi que todavía era más apasionante, porque fíjense ustedes, fueron no muchas funciones, 4 o 5 funciones, las que Antonio Prieto y Juan Atienza realizaron allí en ese Paraninfo. Una de ellas, por ejemplo, fue la del Caballero de Olmedo, en la que intervino doña Pilar Palomo, en la que intervino alguien que conocerán quienes han estudiado el teatro, porque es obligado, nada menos que don Francisco Ruiz Ramón, que Pilar Palomo dice que era muy, muy guapo, era el galán. En el reparto aparece Ignacio Soldevila, que luego va a ser un destacado historiador de la novela en la posguerra, Ramón Esquer, también Jesús López Pacheco, poeta social, novelista, que fue finalista del Premio Nadal con Central Eléctrica. Bueno, tenemos hasta ahí, hasta el cineasta Gonzalo Suárez, todavía vivo, que yo quiero entrevistarlo, aprovechar que todavía está vivo, para que nos cuente qué hizo él, porque efectivamente aparece en el reparto también y en otras obras
empezó a estudiar filosofía y letras en 1951. Me encuentro con un escultor leonés, luego también con cierta fama, Pablo Gago, estudió cine con Carlos Saura, fue actor en la compañía de Miguel Narros. Antonio López Campillo, que fue muy famoso en los años 80 porque aparecía en televisión con un programa de divulgación científica. Pero es que al lado de estos actores entonces aficionados y que luego destacaron en diferentes ramas del saber, pues resulta que tenemos a dos grandes de la escena, Fernando Guillén y Agustín González. Claro, es que esto es un verdadero milagro, ¿no? Luego nos hablará Pilar Palomo de cómo, en fin, cómo veían ellos desde aquella juventud suya, cómo veían, ¿no? Este concierto entre gentes que no iban a dedicarse al teatro, pero que tenían sin duda el veneno del teatro ya inoculado, y estos otros que efectivamente luego serían grandes figuras de la escena. Hay algunos otros secundarios que aparecían en aquellos maravillosos Estudio 1 de Televisión Española, como por ejemplo Joaquín Pamplona, padre de una estupenda actriz también, Amparo Pamplona, Luis Morris, que era también un secundario que, en fin, no faltaba. Y bueno, y resulta que ahí también dirige este grupo de Prieto, pues una obra de Pirandello, La verdad de cada cual. Después, Todos los hijos de Dios tienen alas, de Eugene O'Neill, nada menos. Es decir, también una obra del propio Antonio Prieto, que yo le pedí a doña Pilar y me dice, no, de esta no se conserva. Dice, además era muy mala la obra, ¿no? Era... Bueno, pues luego no lo explicas, pero tú sí me dijiste algo así, ¿no? Bueno, el caso es que se perdió. Creo que se llamaba La vida tiene algo, ¿no? La vida tiene algo. Entonces, leí la obra y, bueno, la obra es de 1954-55. Sí, porque es anterior al Planeta. Claro, El Planeta es el que claro. Pero está en el momento, porque claro, Antonio Prieto gana el Planeta en 1955, pero la novela la había escrito, ya la llevaba escrita hace tiempo, ¿no? Y con esta. Entonces son paralelas. Y realmente aquí se encuentra, yo creo, el mundo imaginario de Prieto resumido. Total, es lo que voy a destacar después. Claro, aquí está resumido. Es una tragedia en que, como han visto por los diálogos que ya interpreta Daniel en el papel del rey Darío y Javier Lago en el papel de su consejero Arabus, pues han visto la tensión que ahí se establece, ¿no? La tensión entre un pueblo como los persas, que tiene mucha fuerza, que tiene una ambición desmedida por conquistar el mundo, y los griegos, más pacíficos, pero que tienen el gran poder de la palabra con ellos. Es que, como dice Darío, ellos pueden hacer una tragedia o un poema con mi vida, pero mi pueblo no sabe escribir. Y yo carezco de tiempo, dice, para enseñarle, ¿no? Es decir, que es un poco angustiosa, y por eso yo creo que el personaje de Darío es un sujeto trágico fundamental aquí en la obra, ¿no? Que no está visto con ojos negativos, ni mucho menos, sino que es la verdadera víctima de la obra, ¿no? El rey Darío. El hecho de que sea una tragedia de inspiración clásica, que en principio, como ha dicho Paco, pues no tiene que ver con la de Esquilo, ¿verdad?, más que tangencialmente, pues yo creo que es muy interesante porque pone la obra en un contexto absolutamente europeo, no ya español, absolutamente europeo. En todo el periodo de entreguerras, figúrense ustedes, 1926, Orfeo de Cocteau. 1931, a Electra le sienta bien el luto de Eugene O'Neill, ¿no? Esta figura tan importante que precisamente el TEU rescata, ya González Vergel ya lo hizo también con el Teatro Universitario de Murcia a finales de la década de los 40. La guerra de Troya no tendrá lugar, de Giraudoux, en 1935. Piensen en el contexto español de ese momento, la creación del Festival de Mérida. La creación del Festival de Mérida con Margarita Xirgu
Enrique Borràs montando la Electra de Hofmannsthal, nada menos en versión de Eduardo Marquina, o la Medea de Séneca en versión de don Miguel de Unamuno. Esta precisamente citabas a Artaud, y Artaud ve esta obra en México, a los años 40, no tiene una opinión muy buena de ella, porque él, claro, estaba en la idea del teatro de la crueldad, pero porque vio allí a Margarita Xirgu interpretar esta versión ya después de la Guerra Civil. Pero es que en la posguerra sigue el gran revival de la tragedia de inspiración clásica, Las moscas, de Sartre, en 1943, Calígula, de Camus, esa obra absolutamente impresionante, ¿no? Y que tiene también elementos que presentan alguna afinidad con la obra de Prieto, la Antígona de Anouilh, que es una obra maravillosa, ¿no? También de 1944, o la de Brecht, ¿no? Que es un poquito menos interesante que la de Anouilh, porque prácticamente es casi una traducción. Y aquí también nuestros autores enseguida recogen este gusto, ¿no? Por reivindicar la tragedia, ¿no? Hay un autor que para mí es un muy mal dramaturgo, pero es un excelente versionista de obras clásicas, que es José María Pemán, que lo reivindicó además Antonio Buero Vallejo, en el otro lado, en la otra trinchera, ¿no? En una época en la que había esa especie de empatía, ¿no? Entre los rojos y los azules, ¿no? Eso que ahora se pierde, ¿no? Esa perspectiva, y Buero tiene un trabajo excelente sobre Pemán, reivindicando al Pemán trágico, que hace pues, obras también como la de Sagunto, por ejemplo, con Sánchez Castañer. Ahí está el autor al que me refería, el director al que me refería antes, José Tamayo, que también dirige varias tragedias. Por supuesto, una obra clave, 1952, La tejedora de sueños, de don Antonio Buero Vallejo, ¿no? Sobre la figura de Penélope, obra maravillosa, y que interpretaba María Jesús Valdés, que ya había dado el paso, había dado el salto a la escena comercial. Están Los persas también, de José Martín Recuerda, un autor hoy ya olvidado, pero que empieza con el Teatro Universitario de Granada, y allí también bueno, pues fomenta este gusto, ¿no? Por la tragedia. Los estudios de un autor que tú has leído seguro, pero que está bastante olvidado, que es Ángel Álvarez de Miranda. Te acuerdas de Los ritos y juegos del toro, pero es que tiene estudios fundamentales sobre la tragedia. Es uno de los primeros que trata a Lorca, ¿no? Que trata a Lorca, y además la interpretación que hace de la tragedia lorquiana para mí no ha perdido ningún valor. Está en muchos casos insuperada, ¿no? Por la gran importancia que da al papel de lo sagrado en la obra lorquiana, ¿no? Entonces, para acabar, encontrarse con este texto pues fue un regalo que nos hacen Pilar Palomo, Antonio Prieto, que no puede estar con nosotros, pero está en espíritu muy presente aquí mediante la palabra, y por lo tanto pues ha sido un placer realmente elaborar ese trabajo, ver lo que dio de sí este contexto maravilloso de los TEUs, porque no lo he dicho antes, pero claro, el TEU es una experiencia tan enorme que piensen ustedes que en los años 40 hay 12 o 13, no sé si son 12 o 13 los distritos universitarios. Cada distrito universitario tenía su TEU, pero es que además cada facultad tenía su propio TEU. Entonces vayan multiplicando, ¿no? Y van saliendo toda una serie de compañías que, claro, es lógico que explosionaran, ¿no? Y que produjeran pues auténticos espacios de libertad, eso que llama Juan Pablo Fusi tan acertadamente, espacios de libertad dentro de una dictadura, ¿no? Y espacios de libertad fantásticos, ¿no? Ahí tenemos como en el año 62, nada menos que Juan Antonio Hormigón monta las dos únicas escenas que por entonces se conocían del público de Lorca. ¿Cómo es posible? Si son dos escenas, además, de las más osadas, ¿no? De esa obra. Pues bien, lo monta Juan Antonio Hormigón, un recuerdo, ¿verdad?, para él, porque falleció, pues justo, creo, hace un año.
y que salió del Teatro Universitario de Zaragoza, ¿no? De esas personas que dices, ¿cómo es posible, ¿no?, que se haya podido morir sin contarnos más cosas de lo que fue esa aventura, ¿no? Juan José Alonso Millán montando también en la Facultad de Filosofía y Letras, montando Los cuernos de don Friolera en el año 1958. En fin, todas estas son efectivamente representaciones minoritarias a las que no podía llegar el gran público, pero eran cuñas, ¿verdad? Piensen que allí, aunque no dentro del TEU, pero también en nuestro Paraninfo, creo que se puede afirmar, creo, y hay una doctoranda que está estudiando el tema, se estrena nada menos que Esperando a Godot, de Samuel Beckett, a mitad de los 50, ¿no? Entonces, son experiencias que nos indican la gran potencia que tiene el teatro para ganar esos espacios de libertad, a pesar de todos los condicionamientos, a pesar de toda la censura, y por eso digo que ha sido un verdadero placer sumergirse en la obra de los persas, porque para mí es la obra teatral de un humanista. Es eso que estamos perdiendo, ¿verdad? Aquí hace pocas semanas dio la conferencia inaugural del curso doña Aurora Ejido, la secretaria de la Real Academia Española, y habló justamente de eso, ¿no?, de la dignidad de las humanidades, del intento de recuperar esa dignidad que estamos perdiendo, pero que tenemos que recuperar. Y en este sentido, los persas es una verdadera carta al humanismo, por decirlo con Heidegger, ¿verdad? Es una verdadera carta al humanismo en nuestro momento, y yo creo que una obra deliciosa de leer que les recomiendo como introductor de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias a don Javier Huerta. Y ahora, brevemente, en calidad de editor, me gustaría pues justificar por qué, cuando desgraciadamente se están cerrando muchas editoriales especializadas en teatro, cuando también se clausuran colecciones de este género, ¿por qué iniciamos nosotros la singladura? ¿Por qué nos planteamos abrir la colección hace relativamente poco, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar el profesor Huerta, y es precisamente debido a nuestra experiencia con el teatro universitario. Claro está, teatro universitario mucho más reciente, me refiero al que se ha realizado en el contexto universitario y más concretamente en los colegios mayores en la década del pasado siglo, concretamente en la última década del pasado siglo, en los años 90 y la primera década de este tercer milenio. Esa experiencia que nos permitió pues, poner cada año pues, entre 20 y 30 y tantas obras en escena, que quizá efectivamente no eran obras abiertas al gran público, pero lo que recuerdo es que eran obras muy populares, con un acceso masivo de estudiantes y profesores, pues de alguna forma nos hizo albergar a nosotros la idea de que sería bueno abrir una pequeña puerta al teatro dentro de nuestras colecciones, algo, insisto, que hemos hecho recientemente y concretamente en el sello editorial Pigmalión, quizá porque el mito de Pigmalión también tiene mucho, ¿no?, de teatral, ¿no? Por eso, pues, poco a poco, sin apresurarnos, hemos intentado publicar una serie de obras que para nosotros fueron importantes, que marcaron nuestro propio devenir, que de alguna forma quisimos siempre editar o representar, pero claro, como no teníamos esa capacidad, ¿no?, de poder participar en calidad de actores, pues lo hemos hecho en calidad de editores, que tampoco está nada mal. Bueno, y por supuesto, como dije antes, la propuesta de publicación de estos persas se la debemos al profesor Huerta, que fue el que nos puso sobre la pista de la obra y quien posteriormente pues, formó parte del jurado que la evaluó, junto con el profesor Gutiérrez Carbajo y otra serie de especialistas. Por eso para nosotros es un gran placer, como decía antes, poder incorporar el nombre de Antonio Prieto, un referente de las letras españolas, a la nómina de nuestros autores. Y ciertamente él es el protagonista de esta tarde, pero ciertamente
doña María Pilar Palomo Vázquez es también un personaje. No me atrevo, porque no tengo confianza, de calificarla como personaje literario, ¿no? Pero lo cierto es que es auténtico personaje. Buceando en su amplísima biografía, en su dilatada trayectoria profesional, pues uno comprueba que efectivamente ha hecho pues de casi todo dentro del mundo de las letras y especialmente dentro del mundo del teatro. Es decir, no solo pues es una magnífica especialista reconocida en el ámbito docente universitario, sino que también pues hizo no sus pinitos, sino que desarrolló una cierta trayectoria sobre las propias tablas y también como artífice de diversas escenografías. Por tanto, creo que efectivamente esa conjunción Pilar Palomo, Antonio Prieto, Pilar Palomo, pues fue muy adecuada. De alguna forma se potenciaron mutuamente en muchos aspectos. Y le agradezco la confianza que ha depositado también en nuestro proyecto editorial, facilitando primero a Javier la publicación de esta obra y segundo, permitiendo que la publicásemos nosotros. Doña María del Pilar Palomo, bueno, pues ya saben ustedes que es catedrática universitaria, que ha tenido además un periplo por diferentes universidades españolas, pero quizá el otro día en nuestro despacho nos lo recordaba precisamente una investigadora del CSIC, su etapa en la Facultad de Ciencia de la Información y todo lo que desarrolló, no solo como agente docente, sino coordinando múltiples actividades, ha hecho que muchas personas la reivindiquen, ¿no? Como maestra o como inductora. A mí el término inductora me parece muy adecuado, aunque hay algunas personas que consideran que tiene una acepción negativa. Yo creo que de alguna forma hay que espolear la creatividad, la imaginación de los alumnos para que no se limiten pues, a tener una mera experiencia de instrucción, especialmente en la universidad, sino que tengan la inquietud de buscar, de investigar, ¿no? Y de encontrar su propio camino, ¿no? Su propia singladura. En el caso de la profesora Palomo, pues recordar simplemente, supongo que la mayor parte de los presentes lo tiene muy claro, ¿no? Pero recordar que su tesis doctoral sobre las comedias cortesanas de Tirso de Molina, a finales de los años 50, fue referencial. Y eso le permitió continuar luego con el estudio, la edición de toda la obra de Tirso, ¿no? Y convertirse posiblemente en su máxima especialista. Pero también la profesora Palomo pues, es la organizadora, ha sido la organizadora, la artífice de los grandes congresos que se han hecho sobre autores clásicos y también contemporáneos muy significativos. Recordar ese gran congreso sobre Calderón de la Barca o el de Santa Teresa o el de sobre León Felipe o sobre Ramón Gómez de la Serna o ese estudio que hizo sobre los poetas desde la generación del 27 hasta los novísimos, destacando especialmente figuras como Alberti, Damas Alonso, etc. En definitiva, estamos ante una persona que ha entregado su vida a la docencia, a la investigación y que yo creo que ha vivido apasionadamente esa experiencia literaria, porque también es literaria, no solo docente. Por eso me atreví a calificarla no de personaje literario, porque yo creo que encarna a muchas personas, a muchas mujeres en una, y por eso pues yo creo que se merece un fuerte aplauso antes de hacer la palabra. ¿Les parece? Sí, eso sí. Bueno, ante todo, de parte de Antonio Prieto, expresar mi agradecimiento profundo primero a Javier y a todos los que han participado en que esto que jamás pensábamos que iba a suceder, haya sucedido. El agradecimiento de Antonio, que saben que está desgraciadamente a sus 90 años casi postrado en una cama, de la cama a la silla de ruedas, no sale de casa, pero está en este momento pendiente de lo que estemos diciendo aquí, como es lógico y natural. Bueno, antes de entrar al guión que yo tengo aquí, voy a quitar cosas, poner cosas y tal. Lo que yo digo de esa obra de teatro
no es que era mala, es que fue un fracaso, que es otra cosa. ¿Por qué? Porque esta visión idílica de los teus hay que ponerle una notita. Nos peleábamos muchísimo entre unos y otros teus. Y el gran enemigo que teníamos del teu de la Facultad de Letras era el de Derecho. Y cuando se estrenó, no sé por qué, la obra de Antonio, que fue me parece que fue en el María Guerrero, algo así, no se oyó porque patearon desde el principio. Entonces llegó el jefe de la CLA, que entonces existía, y dijo: pueden ustedes terminar la obra, no tienen un solo amigo en el teatro, se la van a cargar. Y se la cargaron. No se oyó, sencillamente no se oyó. No sé si era buena o mala, pero fue un fracaso, pero un fracaso provocado. No sabemos lo que habría pasado. Pero cogimos perdone usted la expresión, tal cabreo, que no tenemos ni una copia de la obra. Casi fue un poco diciendo, bueno, pues se terminó el teatro, ¿no? Es decir, fue un poco decisivo porque fue muy bochornoso y muy desagradable. Punto final. Ya está, contestado. Otro punto antes de hablar. Yo iba a hablar aquí de una obra de teatro puesta en el Paraninfo, no de gran importancia teatral, porque fue una obra puesta en escena por unos alumnos. Pero es que me he enterado que Dani va a hacer una tesis sobre el Paraninfo. Bueno, le entregaré todos los programas que se los doy para que te los dé. Que fue en mayo de 1970, el homenaje a don Ángel Balbuena Prat, que se jubilaba. Y que se hizo en ese momento en que los grises entraban a caballo en la facultad. Los pobres animales resbalaban sobre el mármol y se daban unos trompazos espantosos, ¿no? Acabo de contar, perdonen ustedes, que esto va a ser poco autobiográfico, que una vez, en estos años, debía ser el 69, así, y yo estaba en un 600, se asomó habían cerrado ya, bueno, se asomó por una ventana, pues sabíamos todos, naturalmente, cuándo iba a cargar la policía, ¿no? Es más, los alumnos que lo sabían y que nos lo decían a todos, ¿no? Cuando don Ángel Balbuena iba con su inocencia paradisíaca por allí en los pasillos y los alumnos sabían que a la hora iba a haber allí iban a entrar con los caballos, cogían a don Ángel, le sacaban de la facultad, le montaban en un taxi y le mandaban a su casa, porque le adoraban. Entonces, don Ángel era la persona que todos queríamos. Antonio era su ayudante, pensaba dejar aquella ayudantía, que sería como un titular hoy día, ¿no? Enseguida, porque no le gustaba el sistema por el cual le habían nombrado, porque había habido una especie de manga ancha y habían hecho titulares a medio. Digo, no, a mí no me compran. Es decir, porque se sentía y pensaba dimitir, y dimitió. Pero la dimisión le costó ir a tener que firmar un papel diciendo que no había sido coaccionado, porque nadie se esperaba que ya un numerario dimitiese, es decir, no lo quiso. Pero don Ángel le dijo, por favor, Prieto, siga usted conmigo hasta que yo me jubile. Y entonces Antonio se dedicó a todo el montaje, pero claro, naturalmente, intervino la Dirección General de Seguridad. Don Ángel Balbuena era un represaliado, digamos, del año 39, mandado al destierro a Murcia. Él decía, yo he tenido varias cátedras, todas por oposición, la de Canarias, la de Barcelona y la de Madrid. Hacía una pausa y lo añadía, la de Murcia no fue por oposición. No, de ahí no pasaba. Bueno,
Entonces, claro, la Dirección General de Seguridad no daba permiso. Y ese paraninfo en el cual tienes tú que estudiar no tenía butacas porque las habían quitado, no es que los hubiesen desarmado, los habían desarmado, para que no fuese un lugar donde pudiesen reunirse los alumnos. Hubo que volver a montar las butacas, ¿no? Y hubo que tener el permiso de la Dirección General de Seguridad. Y no la daba. Bueno, al final se logró. Nos dieron el permiso y no pasó nada. Pero los alumnos, y ahí es donde voy a esto, entre los diversos actos montaron la obra El gran mercado del mundo de Calderón y la pusieron en escena. De tal manera que esa obra fue como un símbolo de libertad, porque aquel acto se hizo. Se hizo en contra de todo, por así decir. Y aquí me tienen a mí, a ustedes, yo era entonces ya catedrático, que se consideraba que una reunión de alumnos de más de 6 personas era absolutamente ilegal, a no ser que estuviese presente un profesor numerario. Ya pueden ustedes imaginarse que me tragué todos los ensayos de la obra. Día a día, por las tardes, no sé qué, hasta el punto, perdonen ustedes porque esto va a estar plagado de notas personales, que yo ya aburridísima, bueno, no aburridísima porque ya llegó un momento en que ya participé de aquello, claro, lógicamente, ¿no? Que me llevé a mi hija mayor, que tenía entonces 7 años. Y claro, aquella criatura, o a lo mejor estará por aquí, pues no tiene 7 años, evidentemente ya, pues claro, se divirtió con aquello. Y los alumnos se divirtieron con la niña, de tal manera que crearon un papel nuevo, por supuesto sin hablar, en que era un pequeño paje que acostumbraba tal y actuó en la obra. De tal manera que don Rafael Lapesa decía, pero esta niña, ¿de dónde ha salido? Y decían, pues es que es la hija de Prieto y de Pilar. Bueno, no sé, o sea, una cosa ya casi personal, ¿no? Pero fue tal la confraternidad de los alumnos y de los profesores que acabo de contar algo increíble, el que haya conocido a don Rafael Lapesa. Admiradísimo, le adoro, pero jamás pensé ver a don Rafael Lapesa cantando clavelitos con la tuna. Es algo que siento no obtener grabado, ¿no? Pero dijo algo muy importante. Esta tarde, esta mañana, porque luego nos reunimos a comer, la tuna se emborrachó, en fin, bueno, pasaron muchas cosas, pero todas muy agradables. Hasta que saltaron a la tapia de mi casa por la noche y tuve que me dieron una serenata y tuve que empezar a hacer café para que se quitasen la borrachera que tenía Tina. Pero bueno, eso es aparte, ¿no? Pero dijo algo precioso don Rafael Lapesa. Hoy se han abierto las puertas de esta facultad y un aire fresco ha entrado preñado de libertad. Entonces, te brindo que cuando hagas el estudio, Dani, hablas de una obra de Calderón que fue para un catedrático verdaderamente, increíblemente maravilloso, un símbolo de libertad, la representación de unos alumnos en este mítico Paraninfo. Bueno, esto va a tener esta pequeña, espero que sea breve porque soy muy pesada cuando me pongo a hablar, 2 vertientes. Una, necesariamente tengo que volver al pasado, porque claro, esto me ha llevado a cuando yo me matriculé en la Facultad de Filosofía y Letras, con 17 años. Antonio tenía 21. Esos son los 4 años que me lleva. ¿Por qué? Porque venía de medicina. Es decir, Antonio no llegó a terminar medicina porque se matriculó en filosofía, en los comunes que se llamaban después, que se llamaban entonces. Y fue donde nos conocimos. Y donde empezó nuestra auténtica furia teatral, ¿no? Se creó el TEU, se conservó, como sabe, los programas. Voy a presumir un poco. En el Paraninfo yo estrené
Digo estrené porque era la protagonista. Todos los hijos de Dios tienen alas, de O'Neill, y mi partener era Fernando Guillén. O sea, no está mal, ¿verdad? Es decir, como comienzo teatral. Bueno, vivíamos para aquello. Esta es la realidad. El Caballero de Olmedo, Pirandello. Y entonces, cuando yo me he enterado que se iba a hablar de esto, bueno, es lógico, el Caballero de Olmedo, que fue probablemente lo mejor que hicimos teatralmente hablando, y unas farsas medievales francesas. Pero claro, lo interesante fue la representación, digamos, de los autores coetáneos europeos. Entonces, he vuelto estos días a subir a la biblioteca, que está en el piso de arriba de la casa, lo que era la antigua guardilla, y he ido a ver el anaquel de Teatro Universal Contemporáneo, que allí y me he encontrado ediciones de los años 40 y 50 que devorábamos, de O'Neill, Saroyan, Miller, Anouilh, Claudel, Cocteau, Maeterlinck, Lenormand. Pensemos, por ejemplo, El tiempo es un sueño, cómo pudo influir en Prieto. Giraudoux, aquella ondina maravillosa. Montalbán, el maestre de Santiago. Estuvimos a punto de ponerla en escena y el protagonista iba a ser Francisco Ruiz Ramón. No llegó a representarse, porque iniciamos mucho también, la ondina también pensábamos ponerla, etc. Junto a ello, Pirandello, junto a Lorca o Alberti, tengo una edición del año 47 de la obra esta de Alberti del Museo del Prado. Noche de guerra. Noche de guerra del Museo del Prado. O sea, he ido viendo todo. Bueno, hay otra serie de obras de fecha más reciente, pero todas estas ediciones de Bertolt Brecht junto a Lope. Y ese Lope que acompañó a Prieto hasta hoy mismo. Y digo hasta hoy mismo porque aparte de que lo editó después, siempre ha estado hablando, mejor dicho, escribiendo sobre el Caballero de Olmedo. Siempre ha estado estudiando la poesía de Lope y está a punto de aparecer en la editorial Renacimiento, en donde se han recogido 12 estudios de Antonio publicados en revistas o prólogos, etc. Y uno de ellos es casi porque tiene cosas mejores después sobre Lope, pero ha querido que figure un estudio sobre un poema de Lope de Vega publicado en la revista de literatura, que fue lo primero que publicó de Lope y se vuelve a publicar ahora. O sea, es una devoción enorme. Pienso, por ejemplo, que hay una de las obras donde y el tema de la memoria en él es importantísimo, que es casi como la historia de toda su familia, como dice una hija mía, la más pequeña. Dice, qué maravilla tener toda la historia de la familia en una novela, porque así se lee la novela y se entera uno quién es el bisabuelo, ¿no? Dice, bueno, pues, ¿cómo se llama esta novela? Reliquias de la llama. Es un verso de Lope. Es un verso de Lope, habla del amor que cuando ya ha pasado, pero no desaparece, que es la reliquia de la llama, que es la memoria, naturalmente, en él. O sea, muy significativo. El viejo Paraninfo, el homenaje a Balbuena. Pero, bueno, esto terminó. Francisco Ruiz Ramón se dedicó al teatro, yo también, etcétera, etcétera. Otros ya se ha visto, se dedicaron al teatro. Pero en mi caso, y perdonen ustedes este dato autobiográfico, después de pasear, que he sacado de aquel para ver la fecha de publicación, claro, eran muchas ediciones sudamericanas y tal, pero había también publicadas en España de los años 47, de los años 50, es decir, o sea, coetánea casi nuestra, de todo el teatro del siglo XX universal, bueno, por lo menos europeo y americano, vamos, de los chinos no lo sé, es decir, o sea, en fin, lo tengo todavía. Eso, naturalmente, claro, en casa no se tira un libro ni loco, ¿no? Naturalmente se conservan todos fichados y colocados, es decir, juntos. Claro, a eso se han añadido las obras completas de O'Neill, las obras completas de Sartre, las obras completas tal, pero esas pequeñas ediciones que nosotros leímos
apasionadamente. Esta es la idea, apasionadamente. Pero en el caso de Paco Ruiz Ramón, por ejemplo, y en mi caso, el teatro ha sido también una pasión docente. Claro, yo era catedrático de literatura española. Y claro, yo pues ya sabéis, explicaba con pasión, digamos, pues el teatro español del siglo de oro, aunque me iba un poco hacia Shakespeare, pero bueno, sobre todo era español, porque era lo que tenía que explicar. Tanto es así que cuando una hija mía, que también estará por aquí, la más pequeña, en Ciencias de la Información siguió con la asignatura a la cual me voy a referir, que es teatro, historia del teatro y de la representación escénica. Cuando llegaba alguna vez que le tocaba explicar el teatro del siglo de oro español, decía, mira, mamá, ven un par de días y tú me lo explicas. ¿Para qué me voy a explicar? No sé qué. A mí me encantaba. Ya bueno, estaba jubilada. Iba y explicaba. Y un día, me van ustedes a perdonar un taco, mi hija oyó, joder, cómo le gusta el teatro a esta abuela. A esta abuela le apasiona el teatro, digamos, en este momento. Y entonces, cuando yo formé parte del núcleo de profesores que creaba el nuevo plan de estudios para Ciencias de la Información, las tres, todas sus especialidades, logré que se aprobase como asignatura, digamos, de esas que se eligen, optativa, asignatura optativa, Historia del teatro y de la representación escénica. Y naturalmente dije, y esta para mí. Y entonces dije, y ahora esta es la mía. Vuelvo a releer lo que fue mi vida teatral, es decir, estas, ya con nuevas ediciones, puestas al día, todo lo que quieran ustedes. Vuelvo a leer a Noël, vuelvo a leer a Giraudoux, vuelvo a leer a Lenormand y, sobre todo, vuelvo a leer a los trágicos griegos, que me apasionaban, pero no los había explicado nunca. Digo, no, esto no puede ser. Y cuando ya se aprobó, se iba a poner la asignatura en marcha. Perdonen ustedes esta anécdota absolutamente personal, el verano anterior dije, tengo que releer las 33 tragedias griegas. Claro, tenerlas frescas, ¿no? Y aquel verano, no sé por qué, bueno, sí sé por qué, pero no hace el caso, yo tenía que estar al cuidado de dos nietecitos, uno de 5 años, no sé si está, bueno, ya, y una chica, se llama Alicia, hoy no sé si están aquí, pero vamos, que hoy día tienen unos esplendorosos 20 y tantos años, lógicamente, y dormía en la playa con una cunita a un lado y otra camita a otra, y cogía mi texto. Y se oía una voz de Carluchos, el niño. Abuela, que no leas. Sí, Carlos, tengo que leer. Y entonces sacaba una mano y hacía ¡plaf! Y me tiraba las troyanas al suelo. Y hacía bien, porque lo que tiene que hacer una abuela en esas circunstancias es contar un cuento, no leer las troyanas. Y además las troyanas, nada menos, ¿no? Pero yo leí. Y Dios mío, cuando leí las troyanas, cómo se me revolvió el espíritu. Porque las troyanas eran la guerra de los Balcanes. Aquellas mujeres violadas como botín de guerra, esclavizadas, humilladas en la playa. Es que parecía que estaba leyendo la última crónica periodística. Y yo decía, todo sigue, todo continúa. Esto es terrible. Poco después Antonio escribió Una y todas las guerras. Esta novela terrible que empieza en la guerra de Troya y termina en las Torres Gemelas. La guerra continúa. Es una cosa espantosa. Y la mujer sigue siendo una esclava que se vende. Bueno, aquello me dejó estremecida, aunque me tiraran al suelo el niño. Entonces se quedaron mis alumnos muy asombrados cuando yo dije, os voy a contar que cuando yo tenía 18 años y leí Las Troyanas y me impresionó, el personaje que yo quería representar era Andrómaca, claro, pero ahora no, ahora es Hécuba, naturalmente.
el gran personaje. Además, quiero recordar, no me hagan caso, que es la única tragedia griega en donde el personaje no abandona el escenario. O sea, no necesitaría, ya no sé qué, por la economía, con 3 actores representaban la obra, porque como tenían una careta, salían, se vestían de otra manera, salían y era otro personaje. Por eso no había nunca un personaje siempre en escena, ni hay una muerte en escena, porque entonces no se puede decir. No, Hécuba está todo el momento allí. Y aquel parlamento, cuando le traen a su nietecito, el hijo de Héctor, que lo han tirado desde las murallas y viene roto y se lo enseñan, el parlamento de Hécuba sobre su nietecito, ustedes imaginan cómo me llegó al alma. Pero esto no es solamente el teatro, esto es la literatura. Y yo probablemente ahora leo a Ana Karenina, porque estoy leyendo de nuevo, y me impresiona de distinta manera. Pero claro, es que no es lo mismo leerlo a los 18 que leer una obra a los 86, que son los que ahora tengo, ¿no? Esta abuela, cómo le gusta el teatro, cómo le gusta el teatro y cómo le gusta la literatura en general. No voy a hablar de los persas, sería la segunda parte, porque ya se ha hablado y además se ha escuchado, sino que lo voy a citar varias cositas, muy poco, y con esto estoy terminando, como síntoma, con una expresión, digamos, de crítica semiológica, como síntoma de toda una producción crítica y novelística del propio Antonio Prieto. Señalo 4 elementos, nada más. Los personajes históricos. Lourdes Bravo, una espléndida tesis sobre este tema, por ejemplo. Horacio, Boscán y Garcilaso, Hurtado de Mendoza, y un largo etcétera. Pero claro, la idea, incluso de los persas, es que la historia, cuando se fija en la palabra, ya no se puede variar. Es el destino, lo que dice Darío, claro. Yo no puedo ser otro que lo que la historia ha dicho, salvo, y eso lo saben muy bien los novelistas, salvo aquellos aspectos que no ha recogido la palabra histórica y donde entonces el autor puede inventar. En los persas, los personajes femeninos, aparte de la reina, de todas las demás, claro. Un episodio magnífico, cuando quiere dar la libertad al eunuco, que es el esclavo. Claro, en ninguna parte se dice, en ningún documento, que Darío prohibiese que hubiese eunucos en su reino. Ahí puedo yo dar una nota del personaje que la historia no ha transmitido. Y claro, hay en la obra de Antonio, pues a veces, por ejemplo, El embajador es la biografía de Hurtado de Mendoza. Bueno, yo muchas veces le digo que sobraban fechas, o sea, porque estaba todo como muy fechado, ¿no? Pero hay algo que no se explican los historiadores. Pero ¿cómo pudo Hurtado de Mendoza comprar aquellos magníficos libros y documentos y tal, que hizo una biblioteca inmensa hasta el punto que la quería Felipe II? Y él se la legó a Felipe II porque así se libró de pagar al fisco. Y esto es una cosa que se sabe. Pero ¿de dónde sacó el dinero? Este tipo que no se le conoce tal. Y entonces inventa en esta obra tan histórica el maravilloso episodio de que es que Hurtado de Mendoza tenía una gallina que ponía huevos de oro. Claro. Pero que los ponía si era virgen, porque si la pisaba un gallo, entonces no. Con lo cual tenía la gallina encerrada. Bueno, toda una historia divertidísima, ¿no? Y una pequeña anécdota. Hubo no me acuerdo, pero bueno, además, aunque lo supiese, tampoco lo diría, ¿no? Un escritor
que publicó y le dieron un importante premio, una novela histórica, creo que era sobre Isabel II, se presentó la obra y él presumió de que todo lo que aparece en su novela estaba en un documento. Y le dice Torrente Ballester a mi marido: Prieto, ¿en qué documento está tu gallina de los libros de los huevos de oro? Y Prieto le contesta y dice: Torrente, en el mismo documento que tú dices que el rey quiso ver desnuda a su mujer. Otra de las novelas. Y ya dicen los dos: ¿qué sabrá este de lo que es una novela? Bueno, ahí sí. Y claro, el ciego, vamos, tiene muchos elementos inventados. ¿Por qué? Porque no están sujetos a la palabra. Luego, otro síntoma, la importancia de la palabra, porque confiere eternidad a lo vivido y recordado. Y ha dedicado toda una novela, El ciego de Quíos, porque el ciego de Quíos es donde estudia el paso de la escritura a la oralidad, porque la oralidad varía y se pierde, pero la escritura fija la palabra. Y es cuando se fija en palabra los textos homéricos. Bueno, para él es importantísimo este tema, la memoria. Recordemos esta memoria que junto con la palabra es la que domina el tiempo. Es más, dijo Luis Rosales, la palabra del alma es la memoria. La palabra del alma es la memoria. Y luego algo que está evidente en esta obra y en todas, la defensa de la libertad. Lo hemos visto. ¿Cuántas veces no habrás repetido Prieto? Y no tengo la cita exacta, pero ustedes se recordarán ese texto de Cervantes, cuando dice: dos cosas hay en la vida, el honor y la libertad, por la que le es dado al hombre exponer y dar su vida. Y termino por diciendo, en fin, son puntas. Yo no puedo decir que mi marido sea un hombre perfecto, porque si recordamos irónicamente el final de Con faldas y a lo loco, nadie es perfecto. Yo diría que nadie es perfecto, ni siquiera los héroes y los santos. Es decir, no existe la perfección. Pero lo que sí puedo decir es que Antonio ha sido siempre un hombre libre, en toda su relación. Ha sido ajeno a componendas, a grupos de presión, a partidos políticos, no ha sido ninguno, a modas literarias, a imposiciones ideológicas. Dirá a lo mejor alguna de sus hijas, así le ha ido, claro, evidentemente así le ha ido, ¿no? Su libérrima voluntad, no sé si para bien o para mal, ha sido lo que ha condicionado toda su vida. Y hoy, con 90 años, en la cama, apegado a la memoria y a la palabra para sentirse vivo, para sentirnos vivos. Por eso me atrevo a terminar modificando un verso con todo mi respeto de Antonio Machado. Recuerden ustedes cómo Antonio Machado, cuando muere su mujer, dice: late corazón, no todo se lo ha tragado la tierra. Y yo diría: late corazón, no todo se lo han tragado los años. Muchísimas gracias. Con eso de que soy un personaje literario, pues claro, ya, fíjate, claro.
gracias son increíbles y todo, porque es que además es que no veo más que a caras amigas en ustedes. ¿Me permites hablar de ti, Antonio? Bueno, hubo un momento en que, bueno, hubo que llevar al decanato un compañero de la facultad, o sea, que nos llevamos muy bien. Él no se acordará. Hubo que llevar al decanato porque habían impugnado la elección que habíamos hecho de un profesor ayudante. Y está totalmente dentro de la ley, ¿no? No sé qué. Lo impugnó un catedrático de lengua. Y estaba en el tribunal este señor, Antonio Dueñas. Y entonces dice, bueno, no, si yo soy de lengua y quiero mucho a fulanito de tal, que tal, no sé qué. Claro, yo respeto mucho a tal, dice, la diferencia es que a Pilar la amo. Digo, bueno, entonces ya Pilar la amo. Ya. Nos amamos. Entonces, este personaje literario, que según este señor soy yo, pues sí, ama a este señor, claro, y a otros muchos, en el buen sentido de la palabra, naturalmente, ¿no? Y con perdón de su mujer, que es encantadora, pero realmente nos hemos llevado muy bien. Y yo he sido muy feliz en la universidad explicando teatro. Ya que no he sido actriz, he sido muy feliz explicándolo, ¿no? Y a veces dando unas clases espantosas, porque acababa de presentar la tesis sobre Tiso de Molina y dije, hoy no preparo la clase. Fue la peor que di en mi vida, la peor. Se me agolpaban las ideas, no sabía, no sé qué. Y dije, bueno, mira, esto lo dejamos porque no me sale nada. No me acordaba ni los títulos de la obra. Bueno, soy concienzuda. Por eso me leí Las Troyanas a pesar de mi nieto, ¿no? O sea, era una abuela y mi deber hubiese sido contar un cuento. Muchas gracias de nuevo. Doña Pilar, es usted un personaje literario, pero es una persona increíble. Y para mí ha sido un auténtico placer poder conocerla y espero que podamos mantener un vínculo que nos permita reencontrarnos. Y quizá, ¿por qué no? A lo mejor pues hacerle alguna oferta, ¿no? Para que también pase usted a formar parte, si lo considera oportuno, de esa nómina de autores de Sial Pigmalión. Por favor, te olvidas que voy a cumplir 87 años. Pero tiene usted 4 menos que Antonio. En 4 años podemos hacer muchas cosas. A continuación, antes de cerrar el acto, como debe ser, con el eco de los diálogos de este libro de los persas, a cargo de nuestros queridos actores y amigos, pues vamos a dar lectura del acta que ha otorgado a este libro el Premio Internacional de Teatro Esquilo 2019. Y les voy a pedir tanto a Javier como a Francisco que por favor acompañen a doña Pilar aquí justo delante para que bueno, pues pueda recoger la grabación, este acto, y se lo pueda mostrar a don Antonio Prieto. Pero ahí encima de... Ah, sí. Sí. Ella al menos. El jurado del Premio Internacional de Teatro Esquilo 2019, convocado por el Grupo Editorial Sial Pigmalión, presidido por don Francisco Gutiérrez Carbajo y formado por doña Ainhoa Mestoy Dors, doña Esther Borrego Gutiérrez, don Javier Huerta Calvo, don José Gabriel López Antuñano, don Basilio Rodríguez Cañada y don Julio Vélez Sainz, concede por unanimidad este galardón a don Antonio Prieto por su obra Los persas, tragedia, Madrid, a 25 de noviembre de 2019.
teatro. Bueno, que se enamoró del teatro, no, venía ya enamorada. Venía ya enamorada porque les recuerdo, vamos, no les recuerdo, no tienen por qué saberlo. Actué primera, a los 8 años, en una función del colegio. Era una versión dramática del Gigante egoísta de Oscar Wilde. Y yo era una de las niñitas que bailaba al final. Y después, dentro también del colegio, interpretamos a Bernard Shaw, interpretamos a Oscar Wilde, interpretamos a una serie de autores también. O sea que llegaba ya enviciada. Esta es la cosa. Pero claro, encontré el Teu y terminé de enamorarme. Muy bien. ¡Voces! ¿Quién da esas voces? ¿Quién ha dicho a esas mujeres que Darío ha sufrido una derrota? ¿Quién ha sido? ¿Quién? La historia, Darío. Esas mujeres saben leer. ¿La historia? ¿Y qué sabe la historia de mis soldados? ¿Qué puede saber el gran rey de los persas? Yo soy quien escribe la historia. Yo soy el más poderoso. ¿Cómo gritan ahora mi derrota? ¿Cómo se atreven a decir que Darío está derrotado? ¿Quiénes son realmente los que dan esas voces? El mismo pueblo que te aclamaba en la victoria. El mismo pueblo con 20 siglos más. ¿20 siglos? ¿Esas voces que llegan tienen ya 20 siglos? Sí, Darío. 20 siglos de dolor y de guerras en los que las madres no dejaron nunca de llorar la muerte de sus hijos. Son voces de madres que han vivido en la historia y saben que ningún pueblo obtuvo jamás una victoria. Esas voces se lamentan y hieren mis oídos. Griegos, os juro que ni la propia historia será capaz de salvaros. Darío. No hay palabras, Arabus. No quiero escuchar las palabras. Lucharé contra los dioses y el destino y contra la propia historia que tan injustamente ha querido derrotarme. ¿Qué os hice? Páginas crueles. ¿Qué te hice a ti, historia? Para que escribieras esta derrota en tus páginas muertas. ¿Qué te hicieron los griegos para que engañaras así a los que beben tu leche? ¿Qué embusteras páginas? Pero a un rey persa no se lo arrincona la derrota. No se puede hacer eso, imbéciles. No os lo permito. Darío. ¡Darío! ¿Qué quieres? ¿Que me acueste tranquilo y rece por los muertos? Un rey persa no sabe rezar. Su oración es la oración de la guerra. Yo mismo iré al frente del ejército y arrasaré al pueblo griego. Entraré a sangre y fuego por todas sus ciudades y haré que canten mi victoria. Esperadme, griegos. Esperadme temblando, porque la muerte de mis soldados no conoce perdón. Ni todos los mares del mundo podrán sujetar mis naves. Nadie podrá detenernos, persas. Si la historia lo quiere, la historia tendrá que cubrirse aún más de sangre. Darío. Darío, tu orgullo te ciega. Te hace hablar. No hablo, Arabus. Lloro. Pero el llanto de un rey son órdenes de guerra. No lo comprendes, viejo Arabus. Artamés y 20 de mis más fieles generales han muerto. Miles de persas han muerto. Han muerto sin luchar, sin gloria. El mar los ha barrido traidoramente. Así, Arabus, un persa sin gloria y sin batalla. Muerto como un perro, asesinado por la espalda y humillado como un ladrón. ¿Y quieres que aún escuche tus palabras? No, Arabus. Mi palabra es solo venganza. Es solo odio ante el capricho de los dioses, del destino, de la historia. No, Arabus, no. Esto es injusto. Es innoble que lo crean. Nadie podrá evitarlo, Darío. Yo haré que la historia se retracte y mienta. No puedo, Arabus. No puedo admitir la derrota.
Yo, el gran rey, no puedo admitirla, no puedo. Haré que no se esquiva mi derrota frente al monte Athos. Y lo conseguiré. Nadie hablará de ello. Arrancaré estas páginas de la historia y nadie podrá leer nuestra caída. No puedo, Araús. No puedo admitir que alguien lea que el gran rey de los persas y del mundo fue derrotado sin lucha ni gloria. Que fue derrotado por un pueblo pequeño y oscuro que solo sabe hacer poesías. Someteré a todos los pueblos, uno por uno. Y no habrá nadie que pueda escribir que el gran Darío sufrió tal afrenta. ¡Nadie! No quiero que en la historia de Darío se escriba que un día fue derrotado. No puedo admitirlo, Araús. Darío, el gran rey, ganó todas las batallas y organizó su imperio sin que nadie osara pensar en sublevarse. Darío no conoce la palabra derrotar. No la conozco, Araús. Y no admitiré que nadie la lea en mi historia. No lo admitiré. Lo siento, rey. Merecías otra suerte. Pero la historia ya está escrita. Decía Sor Juan Inés de la Cruz, no solamente hay que leer las obras, sino comprar las obras. Yo le ruego encarecidamente que compren esta obra porque bien para ustedes o es el mejor regalo que pueden hacer a sus amigos estas Navidades. Se cómprenlo porque va a ser un auténtico disfrute. Muchas gracias. Espero tener alguna vez ocasión